Hola y bienvenido una vez más a esta breve miniserie de videos gratis de entrenamiento sobre liderazgo. Yo soy Stefan Kaiser, el creador del programa Líder, y es mi verdadero honor poder servirte una vez más a través de este video. En el primer video tocamos los 7 mitos sobre el liderazgo más comunes en las personas y cuáles son las verdades que tú debes vivir como líder. Y solo para recapitular brevemente, déjanos ver una vez más cuáles son esos mitos y esas verdades. El primer mito era que un líder nace. Y la verdad es que todo líder toma la decisión de ser un líder en algún momento de su vida. Es decir, todo líder se hace si tiene la voluntad de ser un líder y si tiene la estrategia correcta a la mano para llegar a ser un líder. El segundo mito que vimos es que la gente dice que solo pocas personas son líderes. Y la verdad es que todos podemos ser líderes si tomamos la decisión de llegar a ser un verdadero líder. El tercer mito es que la gente dice que uno es así como uno es. Y la verdad es que el liderazgo no es cuestión de individualidad, es cuestión de habilidad. El cuarto mito que vimos es que la gente dice que tú ya sabes todo lo que necesitas saber. Y habíamos visto que esa manera de pensar es un poco egoísta y hasta arrogante, y que en realidad el liderazgo no se trata de saber, sino se trata de ejercer los principios fundamentales que ejercen todos los líderes. El quinto mito que vimos es que la gente dice que no necesita ser un líder para ser exitoso. Y la verdad es que toda persona exitosa es un líder, porque todo líder toma acciones, todo líder toma iniciativas, y justamente el tomar acciones, el tomar iniciativas es lo que crea a una persona exitosa. El sexto mito que vimos es que la gente dice que ser líder es difícil. Ya habíamos visto en el video anterior que la gente que dice que ser un líder es algo difícil es gente que nunca ha aprendido la estrategia correcta de cómo convertirse en un líder, y por eso el tema del liderazgo les parece más difícil de lo que en realidad es. Y el último mito que vimos es que la gente dice que el liderazgo viene con una posición. Y ya hemos explicado en el primer video que la gerencia viene con posición, pero que el liderazgo viene con seguidores. Muy bien, así que después de que nos deshicimos de estos mitos, hemos despejado el terreno para indagar con un poco más de profundidad en el tema del liderazgo. Y en este video vamos a cubrir la característica número 1 que comparten los líderes. Es decir, ¿cuál es la característica número 1 que hace de un líder un líder? Y también vamos a cubrir cuáles son las 3 lecciones maestras del liderazgo que he ido aprendiendo desde los 15 años, cuando recibí mi primer curso de liderazgo. Así que empecemos de una vez. Y empecemos con cuál es la característica número 1 que diferencia a los líderes. Es más, déjame hacerte esta pregunta a ti. ¿Cuál crees tú que es la característica definitiva que comparten todos los líderes y que diferencia a líderes de seguidores? Es decir, intenta completar esta frase. La distinción número 1 de los líderes es que... ¿Cómo completarías tú esa frase? ¿Sabes? Esta frase me la formulé un día y literalmente durante los siguientes días y las siguientes semanas me puse a intentar completarla. ¿Cuál es la característica número 1 que diferencia a los líderes de los demás? De hecho, para completar esta frase, empecé a sacar todas mis anotaciones sobre el liderazgo. Empecé a hojear las notas que me había hecho al borde de algunos de los mejores libros que había leído sobre el liderazgo. E incluso empecé a revisar algunos de los videos sobre el liderazgo que de mayor valor me habían resultado. Quería completar esta frase a toda costa. Y quería completarla correctamente. A veces rellenaba la frase con alguna característica y luego lo repensaba y la volvía a quitar, porque no era esa característica número 1, porque no era la característica más importante que comparten los líderes. E intenté rellenar esta frase una y otra vez, hasta que finalmente conseguí
esa característica número uno de los líderes. Y cuando la conseguí me di cuenta que esa es de verdad la característica que definitivamente diferencia a líderes de seguidores. ¿Quieres saber cuál es esa característica? ¿Quieres saber cómo completaría esa frase? Sé que en lo que diga la característica vas a pensar, Stefan, esa es, eso lo sabía. Sé que te va a resultar muy trivial, pero encierra una inmensa verdad. Y aunque la característica que voy a revelar resulte trivial o ya la conozcas intelectualmente, eso no quiere decir que la domines a la perfección o la vivas diariamente de manera consistente. Así que aquí te va. La distinción número uno de los líderes es que toman iniciativa. Te lo dije, seguramente pensaste, eso es muy trivial, es prácticamente obvio. Y aunque resulte obvio y muchas personas incluso sepan intelectualmente que el tomar iniciativa es sumamente importante, encuentro demasiado a menudo que la gran mayoría de las personas o no le dan la importancia que debería tener o no lo aplican en su día a día. Verás, el tomar iniciativa es la característica definitiva que diferencia a los líderes de todos los demás. Es la característica que hace de un líder un líder. Porque los líderes son aquellas personas que hacen que las cosas sucedan. Los líderes son las personas que sueñan, pero luego se despiertan y empiezan a trabajar en sus sueños. Mientras el resto del mundo sigue soñando, ellos ya están trabajando en sus sueños y los convierten en realidad. En el diccionario, la palabra iniciativa está definida como dar principio a algo y como acción de adelantarse a otros en hablar u obrar. Eso es justamente lo que hacen los líderes. Dan inicio a las cosas en las que creen y se adelantan a otros. No porque quieran dejar a los demás atrás, sino porque esa es simplemente su naturaleza. Esa naturaleza de dar principio a las cosas. Quieren convertir sus sueños en realidad. Ellos dan inicio a las cosas y ejercen las cosas que se han propuesto ejercer. John Ruskin no lo pudo expresar mejor cuando dijo: lo que pensamos, lo que sabemos, lo que creemos, a fin de cuentas, es de poca consecuencia. Lo único realmente trascendente es lo que hacemos. Conrad Hilton una vez dijo: el éxito parece estar relacionado con la acción. Las personas de éxito son activas, cometen errores, pero no se rinden. Eso es lo que hacen los líderes. Toman iniciativa y la toman de manera consistente. Aun cuando se caen, toman iniciativa y se vuelven a levantar. Aun cuando parece que el mundo se les viene abajo, ellos siguen trabajando. Los líderes, aun cuando tienen miedo, toman iniciativa y trabajan por sus sueños. Uno de los líderes que para mí ejemplifica perfectamente el hecho de que lo que diferencia a los líderes es tomar iniciativa es Thomas Edison. Si se tuviese que nombrar al inventor más grande de todos los tiempos, Thomas Edison sería uno de los candidatos más fuertes y definitivamente sería mi candidato personal favorito. John Maxwell, en su libro Las 21 cualidades indispensables de un líder, nos cuenta una de las muchas anécdotas de la vida de Thomas Edison. Cuenta Maxwell en su libro que cuando Thomas Edison tenía casi 70 años, el laboratorio que había construido era mundialmente famoso. Él llamó al complejo de 15 edificios su fábrica de inventos. Su edificio principal era gigantesco, más grande que 3 campos de fútbol. Desde esa base de operaciones, él y su personal concebían inventos, desarrollaban prototipos, elaboraban productos y se los enviaban a los consumidores. Llegó a ser un modelo de investigación y fabricación moderna. Edison amaba ese lugar. Pasaba cada minuto que podía allí e incluso con frecuencia se quedaba a dormir. Pero un día, en el año 1914,
su amado laboratorio se incendió. Mientras estaba parado afuera viendo cómo se quemaba su fábrica de inventos, dicen que él dijo: niños, busquen a su madre. Nunca verá otro fuego como este. La mayoría de la gente se hubiera sentido aplastada, pero Edison no. Después de la tragedia, afirmó: tengo 67 años, pero no soy demasiado viejo como para emprender un nuevo comienzo. Él reconstruyó el laboratorio y se mantuvo trabajando por otros 17 años. Eso es lo que hacen los líderes. Ellos toman iniciativa, aun cuando fallan, aun cuando se les presentan las peores contrariedades. Después de todo, a Edison ese día se le incendiaron todos los inventos, todos los prototipos que estaba desarrollando. Pero lo que nunca se le puede quitar a un líder es esa cualidad de tomar iniciativa, y tomar iniciativa de manera consistente. Eso es lo que diferencia a Thomas Edison de un sinfín de otros inventores. Y eso es lo que diferencia a los líderes de aquellos que solo sueñan con ser líderes. Theodore Roosevelt, uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, dijo: no hay nada brillante o destacado en mi historia, excepto quizás esto: hago las cosas que creo que tienen que hacerse, y cuando me decido a hacer algo, lo hago. Eso es lo que hacen los líderes. Toman iniciativa, y cuando toman iniciativa significa que la toman hasta alcanzar los resultados que desean obtener. Ellos no se dan por vencidos. Lamentablemente, muchas personas solo desean que en algún momento de sus vidas les caiga un rayo milagroso y de repente son líderes. Y realmente no están decididos a tomar iniciativa, no están realmente decididos a tomar la decisión de convertirse en líderes. Y las personas que no toman las acciones necesarias para ser líderes pronto se encuentran en el camino a la desilusión. Todo líder entiende que tiene que pagar el precio de tomar iniciativa para alcanzar los resultados que desea obtener. Como dijo una vez Marañón: el hombre ha de ser esclavo de la acción si quiere ser libre. Los líderes entienden esto y salen a tomar iniciativa, salen a tomar acciones de manera masiva hasta que alcanzan sus sueños, hasta que consiguen tener la influencia que desean tener y hasta que logran servir al número de personas que quieren servir. Los líderes saben que uno no nace para prepararse a vivir, sino que uno nace para vivir. Y lo que esto quiere decir es que salen a tomar iniciativa porque no quieren que llegue el final de sus vidas y luego se digan a sí mismos: podría haber sido tal cosa, o podría haber alcanzado tal sueño, o podría haberle pedido perdón a tal persona. Los líderes nunca viven en ese podría. Los líderes no son aquellos que siempre están a punto de empezar a vivir. ¿Sabes? Las personas que siempre están a punto de empezar a vivir son aquellas que dicen: podría hacer esto o podría alcanzar aquello. Los líderes no viven en ese podría, sino que toman iniciativa y no se quedan deseando cambiar cosas, sino que las empiezan a cambiar. Así que la característica número 1 que diferencia a los líderes es que toman iniciativa y lo hacen de manera consistente, independientemente de cuántos errores cometan. La verdad es que te podría dar 1000 ejemplos más de cómo lo que diferencia a los líderes es que toman iniciativa. Pero estoy intentando resumir para ti, tanto como pueda, en estos videos introductorios, el tema del liderazgo. Muy bien, después de haber visto la característica número 1 que diferencia a los líderes de los demás, después de que hemos definido quién es un líder, que es una persona que toma iniciativa, veamos cuáles son las 3 lecciones maestras del liderazgo. ¿Cuáles son, en esencia, las 3 reglas de oro del liderazgo que he aprendido a lo largo de los años? ¿Cuáles son las 3 cosas que hacen de los líderes esas personas que tanto admiramos y por la cual tantas empresas quieren tener a líderes y por la cual también nosotros deseamos convertirnos en líderes? Pues las 3 lecciones maestras del liderazgo son las siguientes. La primera es que
Los líderes elevan las reglas del juego. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que los líderes son las personas que elevan los estándares. Ellos son quienes elevan las expectativas para sí mismos y para las personas a su alrededor. ¿Sabes? Esta es la razón por la cual nuestro modelo se llama líder y el subtítulo es el reto de la excelencia. Porque nos dimos cuenta que los líderes, los verdaderos líderes, buscan constantemente la excelencia. Ellos elevan las reglas del juego en el sentido de que no se dan satisfechos con objetivos menores de los que saben que son posibles obtener. Ellos van por más. Ellos van por ese nivel de excelencia mayor, porque aunque saben que habrá que trabajar más duro por ello, el alcanzar la excelencia no solo llevará a mejores resultados, sino también a un nivel de satisfacción mayor. Esa satisfacción que solo viene cuando uno sabe que verdaderamente ha dado lo mejor de sí mismo. Por eso, lo que debes hacer de manera consistente, si quieres vivir esta primera lección maestra, es justamente solo sentirte satisfecho cuando lo has dado todo, cuando verdaderamente has dado lo mejor de ti mismo. Sabes, al final del día podrás poner la excusa, por ejemplo, de que tal vez las condiciones económicas no eran tan favorables como pensabas y por eso no pudiste alcanzar tus objetivos. Pero si eso es solo una excusa y la verdad es que no lo intentaste con todo tu ser, si la verdad es que de verdad no diste tu máximo, si la verdad es que no seguiste dando tu esfuerzo aun cuando todo el mundo te decía que no se puede, al final del día, por muchas excusas que te pongas, tú sabrás que esa excusa es mentira y que no diste lo mejor de ti. Y quién sabe si tal vez de verdad lo hubieses dado todo, si lo hubieras alcanzado. Los líderes, al final de cada día, se van con una buena conciencia a dormir, sabiendo que independientemente de si han logrado alcanzar sus objetivos o no, ellos dieron todo lo que tenían y por ello no se pueden arrepentir de nada. Churchill una vez dijo: yo me satisfago fácilmente con lo mejor. Así actúan los verdaderos líderes. Ellos se satisfacen solo con lo mejor de lo mejor. Y solo se satisfacen cuando han dado su mejor esfuerzo. Y si quieres de verdad elevar las reglas del juego, es decir, llevarte a ti y a las personas a tu alrededor al siguiente nivel de excelencia, entonces debes evitar a toda costa que la complacencia te lleve a la inacción. John Maxwell una vez dijo: de todas las cosas a las que un líder debería tenerle miedo, la complacencia tendría que ser la primera. ¿Y por qué debes evitar ser complaciente? Pues porque ser complaciente te lleva a que te pongas cómodo. El ser complaciente con tus circunstancias actuales lleva a que te sientas cómodo con tu situación actual, y el estar cómodo te lleva a creer que no hay necesidad de ir por más. La complacencia es eso que nos lleva a ser inactivos, es lo que nos lleva a no tomar iniciativa. Una persona complaciente está a gusto con donde está y no ve necesidad de buscar un mayor nivel de excelencia. La complacencia, amigo mío, mata la iniciativa, mata las acciones. La complacencia mata el liderazgo. Imagínate si Thomas Edison, al intentar inventar la bombilla eléctrica, hubiese dicho, después de 3 intentos fallidos, que se iba a dar complacido con el hecho de que por lo menos lo había intentado 3 veces. Imagínate si Thomas Edison, después de 3 intentos fallidos, hubiese sido complaciente y hubiese dicho que esas 3 veces fueron suficientes y que, después de todo, vivir a luz de velas no es tan malo y le parece hasta más romántico que una bombilla eléctrica que todavía no existe. Si Thomas Edison hubiese sido una persona complaciente, nunca hubiese inventado la bombilla eléctrica. Los líderes no son complacientes porque saben que la complacencia lleva a la inacción y la inacción mata el liderazgo. Si quieres ser un líder, tienes que ser enemigo de la complacencia y un amigo íntimo de dar siempre lo mejor de ti. La segunda lección maestra del liderazgo es que los líderes son fuente de recursos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Cuando le preguntas a una persona
a cualquier persona, ¿por qué no ha logrado alcanzar algo? ¿Qué es lo que las personas te responden? Es decir, cuando le preguntas a una persona por qué no ha logrado alcanzar un objetivo, ¿qué es lo que esa persona te responde? La inmensa mayoría de las personas te responderá: no tenía el dinero, o no tenía el tiempo, o no conocía a la gente adecuada, o no era el momento adecuado, o no era el lugar adecuado, o muchas otras respuestas similares. ¿Y qué tienen todas esas respuestas en común? Estas respuestas son un reflejo de que las personas se quejan que les hizo falta algún recurso externo para tener éxito. Los líderes no ponen excusas. Los líderes no dicen: oh, no tengo el dinero, o oh, no tengo tanto tiempo, o oh, no conozco a la gente adecuada. A los líderes no les importa los recursos que tienen, porque ellos son fuente de recursos. Los líderes saben que aunque en este momento ellos no tienen el dinero, si son lo suficientemente creativos, ellos pueden conseguir el dinero. Los líderes saben que aunque no tienen tiempo, ellos pueden delegar algunas de sus responsabilidades, reorganizar su agenda y hacer tiempo para sus sueños. Los líderes saben que aunque en este momento no conozcan a la gente adecuada, ellos pueden empezar a hablar con la gente que sí conocen y seguramente poco a poco irán conociendo a la gente que necesitan tener en su equipo. Los líderes nunca ponen excusas de que les hacen falta recursos. Los líderes son fuente de recursos. ¿Tú crees que cuando Bill Gates empezó a trabajar, él tenía todos los recursos que necesitaba? No, él empezó trabajando en su garaje, pero fue fuente de recursos y poco a poco empezó a conseguir todas las cosas que necesitaba. ¿Tú crees que Steve Jobs siempre ha tenido los recursos que necesitaba para construir Apple, como por ejemplo un equipo que lo apoyaba? No, a Steve Jobs lo despidieron de la compañía que él mismo había fundado. Imagínate eso. Pero Steve Jobs fue fuente de recursos y Steve Jobs volvió a estar al frente de las operaciones de su compañía. Los líderes no son líderes porque esperan a que todos sus recursos estén en el momento adecuado, en la cantidad adecuada y exactamente como lo habían planeado. Los líderes son líderes porque ellos son fuente de recursos y aunque no tengan todos los recursos que necesitan, ellos los van consiguiendo y creando sobre la marcha. ¿Y qué debes hacer si quieres aplicar esta lección maestra? Lo que debes hacer es siempre ver el valor. Tienes que ver el valor, tienes que ver el potencial en cada cosa, en cada persona y en cada situación. Los líderes son fuente de recursos porque ven lo positivo en cada momento. ¿Sabes? La mayoría de las personas ven su realidad mucho peor de lo que es. No veas tu realidad peor de lo que es. Tienes que ver las cosas como son. Pero luego tienes que saber descubrir qué es lo bueno que está escondido en esa cosa, en esa persona o en esa situación. Porque solo viendo el potencial de las cosas podrás sacarle provecho a ello. Y si ver el valor en cada cosa, en cada persona y en cada situación te ayuda a ser una fuente de recursos, entonces debes siempre evitar que lo negativo te ciegue ver el potencial. Y a lo que me refiero es que muchas personas verdaderamente creen que buscan ver lo positivo o el valor en todo. Pero, por ejemplo, pasa muy a menudo que una persona se encuentra en una situación que pensaba que era positiva y aparece una complicación no prevista y de repente esa persona se enfoca tanto en esa complicación negativa que se acaba de presentar que deja de ver todas las otras cosas positivas que todavía existen. Así que no dejes que te pase como le sucede a muchas personas. No dejes que de repente una situación imprevista, una cosa negativa que de repente te molesta, no te permita ver todo el potencial que en realidad todavía existe. Como ya había dicho, mira las cosas, incluyendo los problemas, como son. Míralos como son, no peor de lo que son, para que luego te enfoques en todo el potencial, en todo el valor que la situación todavía esconde. Como dijo una vez David Brinkley, una persona de éxito es aquella que puede construir una base firme con los ladrillos que otros le han arrojado.
Eso es lo que hacen los líderes. No se quejan porque la casa no está ya construida, sino que toman los ladrillos, ven el potencial que tienen, es decir, ven para qué los pueden utilizar y luego empiezan a construir. Si quieres ser un líder, no solo tienes que elevar las reglas del juego, sino también tienes que ser una fuente de recursos. Y la tercera y última lección maestra que quiero compartir contigo y he aprendido durante los últimos años es que los líderes inspiran a otros a su propia grandeza. Los líderes, los verdaderos líderes, no son solo líderes por su propio bien o porque sean personas egoístas. Los verdaderos líderes son aquellos que inspiran a las personas a su alrededor a también explotar todo su potencial y asisten a esas personas para que también se puedan convertir en líderes. Los verdaderos líderes saben que la propia grandeza se queda pequeña al lado de la grandeza de todos nosotros. Los líderes entienden que uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Los líderes viven el hecho que el liderazgo es un terreno cooperativo y no un terreno competitivo. Un estudio a cientos de líderes que se resume en el libro Empresas que sobresalen de Jim Collins revela que los verdaderos líderes dejan a sucesores que hacen su trabajo igual de bien o hasta mejor que ellos. En esencia, los líderes inspiran a otros a su propia grandeza porque quieren justamente dejar un legado. ¿Y qué mejor legado que pasar la antorcha? ¿Qué mejor legado que inspirar a otros a su propia grandeza? ¿Y qué es lo que tienes que hacer si quieres inspirar a otros a su propia grandeza? La verdad es que esto lo cubrimos con mucha más profundidad en nuestro curso de liderazgo, pero déjame darte solo 2 consejos al respecto. Si quieres ser una persona que inspira a otros a su propia grandeza, tienes que ser un despertador humano. Probablemente te estés preguntando a qué me refiero con esto. Pues, ¿qué es lo que hace un despertador por la mañana? Un despertador despierta a una persona, ¿no es cierto? Un despertador lo que hace es que la persona deje de soñar y empiece a actuar. Tú como líder tienes que ser un despertador humano. Demasiadas personas pueden ver el lado positivo de situaciones de otras personas, pero son incapaces de ver todo el potencial que les brinda su propia situación. Muchas personas saben identificar con mucha precisión los talentos de otras personas, pero no ven ni usan sus propios talentos. Tú tienes que ser un despertador humano. Si ejerces la lección maestra anterior de ser una fuente de recursos y te enfocas en ver el potencial de cada persona, todo lo que tienes que hacer ahora es transmitirle a las personas ese potencial que ves en ellas. En otras palabras, despiértalas. Hazles parar de soñar. Hazles parar de estar en ese mundo en el que ellos se victimizan por todo y no son capaces de sacarle provecho a su propio potencial. Ayúdales a descubrir ese potencial. Hazlos despertar para que paren de soñar y empiecen a actuar. Sé ese despertador humano que inspira a otros a su propio potencial. Sé ese despertador humano que inspira a otros a su propia grandeza. Y si ser un despertador humano te ayuda a inspirar a otros a su propia grandeza, debes evitar a toda costa esperar recibir algo a cambio de tus acciones. Sabes, muchas personas cuando le dan a otras personas esperan recibir algo a cambio. Pero los líderes que de verdad inspiran a otros a su propia grandeza no piensan en términos de recibir. Los líderes que inspiran a otros a su propia grandeza solo piensan en servir. Solo piensan en servir a tantas personas como puedan, sin esperar nada a cambio. La verdad es que las personas no quieren ser lideradas por una persona que está pensando en ofrecer algo, pero espera algo a cambio. Las personas quieren ser lideradas por una persona que saben que les está sirviendo no por razones egoístas, sino solo porque tiene el deseo de servir. Si solo piensas en recibir, tu gente se va a resistir. Si piensas en recibir, tu gente se va a resistir a ser liderada por ti. Pero si piensas en servir, tu gente te va a seguir. Si piensas en servir, tu gente te va a seguir. Si lo que te motiva como líder es un deseo sincero
de poder servirle a las personas de la mejor manera que puedas, ellas te seguirán naturalmente. Así que estas son las 3 lecciones maestras del liderazgo. La primera lección es que los líderes elevan las reglas del juego. ¿Y cómo puedes tú elevar las reglas del juego? Pues sintiéndote solamente satisfecho cuando has dado lo mejor de ti y evitar que seas complaciente. La segunda lección maestra es que los líderes son fuente de recursos. Y tú puedes ser una fuente de recursos si ves el valor, si ves el potencial en cada cosa, en cada persona, en cada situación que se te presente. Y si también evitas que lo negativo te ciegue ver el potencial de las cosas, de las personas y de las situaciones. Y la última lección maestra es que los líderes inspiran a otros a su propia grandeza. Y si quieres inspirar a otros a su propia grandeza, lo único que tienes que hacer es ser un despertador humano y no pensar en términos de recibir, sino pensar solamente en términos de servir. Ya te había mencionado que esta serie de videos lo que busca es simplemente ofrecerte una introducción al tema del liderazgo y hacerlo de la forma más compacta posible. Espero que al igual que el primer video, este video, los conceptos, las ideas que te presenté, te hayan enseñado algo nuevo. En el próximo video vamos a cubrir más sobre el liderazgo. En el siguiente video vamos a descubrir específicamente las 3 cosas que todo líder necesita. ¿Cuáles son las 3 cosas que todo líder necesita y que todos los líderes que buscan la excelencia buscan obtener? Eso lo cubriremos en el siguiente video. Así que, una vez más, 1000 gracias. De verdad, 1000 gracias por toda tu atención y por todo tu tiempo. Es mi verdadero honor poder servirte mediante estos videos sobre el tema de liderazgo. Nos vemos en el siguiente video y hasta entonces, recuerda vivir siempre con pasión en el corazón.